¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la Huancuajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistador invitado, Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez, del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Hola, buenos días. Buenos días, es tu primera vez en Expreso de Ciencias. Así es, estoy muy emocionado. Bienvenido. Ya conocen su voz, entrevistadora, doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá con ustedes y con mis colegas. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega, y el invitado de hoy es doctor en Ciencia Política. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en Administración Pública y Ciencias Sociales. El micrófono es para el doctor Leonardo Díaz Abraham. Hola, mucho gusto en acompañarlos y en haber recibido esta invitación. Me siento muy motivado de estar aquí. Muchísimas gracias por asistir. La cabina siempre está abierta a nuevas experiencias y a nuevos invitados. Y bueno, al momento de leer tu semblanza, sabemos que tienes una especialización muy particular en ciencias políticas, pero antes de indagar en esos temas, tenemos que ver a tu pasado, tenemos que ver al origen. ¿Cómo describirías tu infancia? ¿Cómo eras de niño? Bueno, por lo pronto hay que decir que eso ya pasó hace mucho. Es cierto. Ayer fue ayer. Y bueno, pues yo tuve una infancia, pues tengo que decir que fue feliz. Una infancia, pues soy quinto de 4 hermanos, pero también tuve una infancia que fue muy demandante a nivel escolar. Mi madre es originaria, es europea, y su lengua materna pues era el alemán. Entonces, pues bueno, nosotros empezamos a estudiar en paralelo alemán, con español, en una institución pues para los extranjeros y sus hijos. Y entonces fue un lugar en donde yo tuve contacto con la ciencia, pero más que nada con las ciencias naturales, las ciencias duras desde muy joven, en experiencias con laboratorios, pues de física, de química, pues muy, muy interesantes que me hicieron entender el mundo natural de una manera sencilla y podernos adentrar en el mundo de la matemática, que era básicamente el platillo fuerte, digamos, de la preparación en esta institución. Sin embargo, habíamos algunos que no cabíamos en ese esquema y pues que nos interesaban otras disciplinas, pero teníamos que llenarlos de por sí las demandas que tenía el aprender las ciencias, la física, la química, las matemáticas, pero también nos interesábamos. Aunque éramos minoría, habíamos varios que nos interesaban por la geografía, la historia, la literatura, y que pues fuimos teniendo pues una formación distinta. Y cuando ya estuvimos en secundaria y luego en preparatoria, pues nos enfocamos a las lecturas de los clásicos, primero mexicanos, latinoamericanos, y esa fue una puerta de entrada para mí muy importante. Ahora, yo quiero contarles una anécdota que me lleva a las ciencias sociales en la infancia. En algún momento de quinto de primaria nos anticiparon la llegada de los libros de texto gratuito. Y de repente todavía no empezamos el curso de quinto, estábamos pasando de cuarto a quinto y ya nos había llegado el material que íbamos a leer. Bueno, yo lo primero que hice fue buscar entre los libros que nos habían mandado el libro de ciencias sociales. Y todavía no había empezado ni siquiera el curso de quinto y yo ya lo estaba leyendo y estaba muy motivado porque me parecía tan importante y tan emocionante conocer la realidad de otras personas de mi país que vivían en el campo, que vivían en otras ciudades, que tenían pues otras experiencias que pues no eran parecidas a la mía y que pues me llevaba a pensar en la diversidad enorme que componía la sociedad mexicana, aunque en ese entonces yo no lo entendía así. Yo nomás me sentía pues como parte de algo bien grande y pues estas cosas me ayudaban a entender cómo podíamos ser parte todos de lo que era México. Y bueno, esa fue una experiencia que me marcó
Siempre fui, pues no les voy a decir que un estudiante destacado, pero no reprobaba. Sí, por más que quisieran reprobar, me esforzaba para poder estar bien en mis estudios. Tenía un amor grande por la física que todavía a la fecha tengo. Me interesa mucho básicamente esta conjunción de la energía y la materia que da forma prácticamente a los fenómenos del universo, ¿no? Pues fascinante, de los relatos más completos que nos han comentado en esta pregunta, increíble. Notamos una infancia muy curiosa, llena de conocimiento, llena de curiosidad. 6 hermanos, es también una cantidad considerable también, que seguramente había mucha diversidad en tu casa, en tu familia. Y bueno, teniendo eso en cuenta, ahora vamos a tener otra perspectiva. Este niño tan curioso, tan lleno de energía, tan cautivado por muchísimos temas, ¿cómo le explicarías a tu yo de 12 años a qué te dedicas hoy en día? Es una pregunta interesante que pues te lleva a buscar en el fondo de uno, ¿no? ¿Qué es lo que te podrías responder? Mira, yo al niño de 12 años que en ese momento recuerdo leyendo a Salgari y a Julio Verne y todo eso, le diría que me dedico a buscar formas de que la gente, las personas, en un sentido universal, no solamente la que nos rodean, aunque particularmente las que nos rodean, puedan vivir mejor, que puedan, en distintos, es tantos los campos que comprenden el bienestar humano, que podemos pensar en alguna parte que te parezca apasionante, como pues en mi caso sería pues el cuidado del medio ambiente, la defensa de derechos humanos, especialmente de los grupos más, pues menos favorecidos, más vulnerables, y pues dentro de eso, pues y creo que un niño de 12 años podría entender bien de que uno pueda preocuparse por las condiciones de vida y cómo se construyen estas condiciones de vida y qué podemos contribuir para mejorarlas, ¿no? Creo que eso sería un punto que no es complejo para que lo comprenda un niño que está en la puerta de la adolescencia, que parece que no, pero ya empieza a tender a ciertas preferencias en sus estudios, en sus lecturas, en sus juegos, y que pues eso te va definiendo definitivamente, ¿no? Más adelante te vuelves a encontrar con ese yo de 12 años, pero ahora de 18, y que pues sigue siendo el mismo yo, aunque vas cambiando y eso, pero va evolucionando, vas desarrollando, y es muy importante que uno vaya entendiendo el hilo por el que te vas creciendo y te vas desarrollando, pues para ir siendo tú siempre, y eso creo que es importante, sentirte a gusto con el estudio, con la ciencia, y si hay cosas que te gusten menos, más que otras, pues las tienes que hacer al cabo, pero lo que te gusta, experimentarlo a fondo, ¿no? Y eso creo que es algo importante para ir transcurriendo en ese ser yo en diferentes etapas y fases de la vida, ¿no? Hasta llegar pues ya a ser un adulto, ¿no? Leo, y en ese sentido, ¿en qué momento, bueno, si nos puedes relatar un poquito cómo surgió como la línea o la idea de estudiar primero administración pública y luego combinarlo después con ciencia política para generar, a lo mejor en tu investigación ahora, confluencias de varias disciplinas y de varios intereses? Sí, Fer, una pregunta interesante, porque sí, mira, la carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que pues es mi alma mater, con muchísimo cariño, es una carrera que es Administración Pública y Ciencia Política. Entonces ya más adelante defines tu especialización. Entonces yo estuve en Administración Pública y Ciencia Política, ya más adelante empecé a trabajar más temas como de filosofía política, de ciencia política. Y bueno, eso me lleva a otra cuestión que me gustaría mencionarles, que es mi gusto por la lectura del periódico. Eso sí, desde hace muchos años, desde que llegaba a mi casa, en mi casa llegaban 2 periódicos, porque mi papá era más de derechas y mis hermanos más de izquierda, entonces no satisfacía la información a nadie, entonces pues llegaban 2 periódicos. Entonces siempre tuve esta oportunidad de contrastar la información y saber que hay versiones
para los distintos lentes que componen las perspectivas ideológicas, metodológicas y demás. Entonces, para mí fue un punto importante durante la carrera ir siguiendo la evolución de la política nacional, porque además, bueno, yo entré en el año 1988 a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que en un momento de efervescencia social estaba cambiando la universidad, estaba cambiando el país, se estaban aglutinando nuevas fuerzas políticas, y eso a mí me motivó muchísimo a seguir mi carrera de ciencia política, el estar viendo el cambio frente a mí, y no solamente frente a mí, en la comunidad estudiantil de la facultad. Sí, si me permiten pedir la palabra, y quisiera intervenir porque me emociona mucho escuchar a Leonardo, porque en esos años universitarios coincidimos él y yo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ya que yo estudié allí Ciencias de la Comunicación con interés por el periodismo y compartíamos algunas materias, amigos, charlas, conferencias, y hubo un momento importante en el cual coincidimos él y yo. Recibimos una invitación a realizar un servicio social en la revista de la universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se llamaba Políticas, y propusimos un suplemento literario. Y ese suplemento literario se llamaba La Letra Absuelta, y la hicimos Leo, yo y otra colega en su momento, y algunos otros que entraron y salieron del proyecto. Y eso fue un proyecto muy, muy bonito. Incluimos imágenes, grabados, arte. Entonces fue una etapa muy bonita de esa publicación que compartimos Leo y yo desde diferentes perspectivas. Qué bonita anécdota. Y bueno, relacionado a eso y con esa, tú mencionaste esta vinculación en tu familia y en la escuela en donde estudiaste con las ciencias duras. ¿Tú Sí. considerarías ciencia lo que haces ahora? ¿Puedes desarrollar un poquito sobre cómo podemos pensar en lo que tú tienes como investigación como una ciencia? Claro, sí, bueno, es que uno aprende que la ciencia tiene diferentes derroteros, evidentemente, y bueno, no es como las ciencias que las platicaba yo al inicio, las ciencias duras, y que estamos con el cronómetro y contando las olitas de la que podría tener la vibración sobre el agua y cosas que hacían que nos permitían hacer ecuaciones para poder saber en un minuto cuántas se generaban, cosas que pues eran un mecanismo de aproximación a la ciencia, pues con unos instrumentos muy diferentes a los que hacen las ciencias sociales, que no es esta forma de constatarlo de esta forma, pero no le resta su capacidad de explicación científica y de proximidad a la realidad, que eso es lo que más nos interesaría, la realidad social, es hacer una aproximación desde la teoría y con distintos instrumentos metodológicos y perspectivas teóricas, poder figurarnos cómo funciona esta enorme conjunto de relaciones que componen tanto la política como la sociedad, como la economía, y cómo tejen sus relaciones entre sí, porque luego separamos disciplinarmente el conocimiento y decimos, esta es la realidad económica, esta es la realidad demográfica, y de pronto nos damos cuenta que se entrecruzan para generar una visión mucho más completa de cómo está constituida una sociedad y sobre todo poder alertar de lo que no está funcionando o de las carencias que tiene o de los potenciales, viéndolo de otra manera, como para poder abonar a el bienestar, la bonanza de las personas, su tranquilidad económica. Y ahí vamos a tener que hablar también de justicia, de democracia y de otros valores que sin duda son elementos muy importantes para componer las relaciones sociales, orientadas y hacer sociedades más justas y equitativas en las que vivimos. Que esa creo que es uno de los grandes aportaciones de las ciencias sociales, esta búsqueda por equilibrar y hacer que funcionen mejor las cosas, no para un grupo, no para un gremio solamente, sino en términos más generales.
Fíjate que me conecta lo que estás contestando con esta pregunta porque a mí me interesa mucho que conozcamos a Leonardo, ¿no? Que ahora es coordinador de posgrado y es profesor de la licenciatura en estudios socioterritoriales, que lo conozcamos como la persona y cómo fue integrando diferentes momentos en su vida. ¿Cuándo entraste a esta universidad? Y justo cómo te integras en este departamento que es sui generis y que acabas de describir una de las características que tenemos. Si puedes desarrollar un poquito Claro que sí, con muchísimo gusto, cómo Fer. aportas acá y, bueno, desde cuándo y cómo aportas en el Sí, departamento. bueno, que vale la pena mencionar también, haciendo una acotación, que hice el posgrado y la maestría y el doctorado en España, en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, ahora que tengo a mi gran amigo Jesús Octavio aquí sentado junto a mí, también quisiera comentar que también coincidimos en Madrid cuando hicimos el O doctorado. sea, se vienen persiguiendo desde la Desde licenciatura, el posgrado y ahora en y ahora Guampa-Jimalpa. estamos en Coincidimos. Guajimalpa. Ajá, Sí, efectivamente. Toda una vida La juntos. UNAM, la Complutense y Muy Coajimalpa bien. ahora. Sí, sí. Y eso pues te habla también pues, de trayectorias que pues no son tan azarosas, no son como caminos que te permiten pues desarrollarte, así como la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM te da una formación sólida, te permite ir integrándote yo, por ejemplo, tardé como 5 años antes de hacer la maestría. Salí de la licenciatura y no hice inmediatamente maestría. Primero me preguntaba yo, ¿qué es lo que realmente puedo yo hacer con lo que tengo en las manos, ¿no? Y trabajé en el periódico El Nacional, fui corrector de estilo, hice traducción, también trabajé en el Conaculta, tuve mucho interés por las políticas culturales de la época. Entonces también creo que es importante mencionar que no nací con la idea de ser algo y que lo fui completando, ¿no? Sino es un camino que se va formando y que pues de repente volteas a ver en dónde estás parado y vas decidiendo hacia dónde hacer, porque también la realidad que se te impone al salir de la universidad, pues también te va formando y no siempre uno es lo que desea hacer y proyectarse, sino vas haciendo lo que puedes, pero siempre llevas en la cabeza quién eres, tus valores, que también no solamente las universidades no se tratan solamente de conocimiento, sino también de formación de valores, en el caso de ciencias sociales, de valores arraigados, sociales, y que pues tienes que ir desarrollando en el terreno. Ya la universidad no va a ser el espacio privilegiado para que puedas interactuar con esto que has pensado que así debe de ser, sino ahora ya pasas al campo, al terreno, y te vas a encontrar con muchas cosas agradables que no sabías y otras tantas que vas a tener que superar y vas a tener que ir mejorando, ¿no? Entonces, yo llegué aquí a la UAM Coajimalpa a partir de mi posgrado, del posgrado que hice de maestría y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, me repatrié a la Universidad Autónoma de Campeche. Fue la universidad que Mira. estuvo interesada en mi perfil, que estuve trabajando ahí algunos años en el Centro de bien. Investigaciones Históricas y Sociales. Estuve trabajando sobre los patrones de afluencia de los visitantes a las zonas arqueológicas, cosa que no tiene pues mucho que ver con lo que hago ahora, pero tenía las herramientas para hacerlo, pues finalmente pues mis estudios me habían permitido orientarme hacia allá y era algo que era socialmente útil en ese caso para el INAH, para el gobierno del estado, y a partir de ese trabajo que pues, estuve publicando, pude competir por una plaza a través del CONACYT. Salió un anuncio en el cual pues mandé mi currículum y tuve varias entrevistas aquí con la gente que ahora son mis colegas y que pues tuvieron decidieron apoyarme y pues entonces entré en 2008, fue que ya entré como profesor titular aquí. Entonces pues realmente casi podría decir que no soy fundador que haya cargado las primeras piedras, pero estuve cuando se Como pusieron. Gabriel sí, Jorge sí, ¿no? Sí, pero Casi, llegué un casi. poquito después que traían las piedras. Ellos las cargaron y tú Sí. ya estabas muy a gusto con las piedras. Así es.
Entonces, por eso también le tengo tantísimo cariño a esta unidad, que la he visto, pues, empezamos dando clases en 3, 4 sedes distintas, pero pues siempre muy contento. Y bueno, y cuando me encontré que Jesús Octavio también entramos más o menos al mismo tiempo, además, y por razones distintas totalmente, pronto nos encontramos juntos aquí, me dio mucho gusto y me confirmó que estaba yo en el lugar correcto. Muy bien. Qué bien. Bueno, vamos a ahora pasar a digamos, una sección de nuestras entrevistas en donde yo te voy a hacer una serie de preguntas y lo primero que te venga a la cabeza, eso vamos a ¿Te vas a arriesgar? Pues a ver, yo quiero arriesgarme. ¿Tú consideras tu salario alto o bajo, León? Justo. Ok. ¿Dónde creciste? Crecí en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Bueno, me gusta mucho la lectura y el vuelo de drones, ¿qué les digo? No me digas. Sí, ¿Cuándo nos vamos a volar drones con los alumnos? Ah, pues bueno, yo feliz, nomás me falta aprender cartografía, lo que sé es volarlos y manipularlos, ¿verdad? A que los alumnos me enseñen a cartografiar y yo feliz, así ya tengo otra habilidad más. Qué bonito. Ok, personaje histórico favorito. Ay, qué pregunta más salvaje. Puedes decir varios, no es necesario que digas uno. Mick Jagger, por supuesto. Me encantó. ¿Tocas algún instrumento musical? No, por eso me gustan tanto los Rollins, sí. Ok. ¿Cuál es tu libro favorito? Ay, tengo varios libros. Me gustan mucho Las batallas del desierto de Pacheco. Me gusta mucho Álvaro Mutis. Aprecio mucho la literatura latinoamericana, iberoamericana. Tengo varios escritores también españoles que disfruto mucho. Actualmente estoy leyendo a un chileno holandés que se llama Daniel Labatute, que es muy, muy buen escritor, de una pluma magnífica y habla sobre ciencia. El libro se llama Maniac y habla sobre la biografía del creador de la bomba atómica, Janos van Neumann. Y ese tipo de lecturas me gustan mucho, las lecturas de novela histórica, por eso también me gusta Vargas Llosa. Les podría mencionar varios libros. Sí, tengo mucho gusto por la lectura, no solamente de las ciencias sociales y políticas, que siempre estamos obligados a estar leyendo tesis y trabajos y eso, sino me gusta escapar también a la literatura. Qué bien. Bueno, ya lo dijiste, pero vamos a confirmarlo. ¿Cantante o grupo favorito? Bueno, me gusta la música de los 70. Como yo soy el menor de mis hermanos, aunque yo nací en 65, ya la música de los 70 pues me quedaba como yo de mi generación más ochentera, digamos, pero como en mi casa se oía muchísimo Creedence Clearwater Revival, The Purple, Led Zeppelin, no sé, pues esta generación de Ruptura, los Doors y todo esto, pues se me quedó pues como un inserto de infancia en el alma, ¿no? Este tipo de música, pero de ahí en fuera me he seguido adaptando mucho. Me gusta mucho la música minimalista, Satie, me gustan músicos, la música barroca. Suelo asistir también a conciertos. Aunque a congresos sí. A congresos sí, también. Pero ahí sí no canto. Pero en general no. El talento musical fue escaso en mi casa. Mi madre decía que yo era el que mejor bailaba y francamente no bailo. Y de cantar mejor decían no cantemos nadie. ¿Cuál consideras tú que es tu talento oculto? Puedo dormir 10 horas ininterrumpidas. Me encanta el talento. Yo quiero hacer eso. Sí, pues tengo como una percepción de la naturaleza muy introspectiva. Me gusta mucho caminar solo en el bosque, me gusta mucho nadar solo. Tengo como esta parte que me gusta de pronto compenetrarme con la naturaleza y sentirla a fondo. Viví también varios años en Campeche, como os he comentado, entonces ahí tuve oportunidad de pasear por la selva, y es una sensación maravillosa. No diría yo que es un talento, pero sí me ha generado un gran gusto y pues sí soy capaz de meterme a nadar en cualquier río, cenote o cualquier lugar que dé el mínimo de profundidad.
Ay, sí, ya vámonos de vacaciones, por favor. Ay, sí. En una sola frase, Leo, ¿qué significa para ti responsabilidad social? Pues es retribuir a lo que te debes, ¿no? Creo que siempre tienes que estar consciente de que eres un ente social, que respondes pues a la forma, te debes a muchas personas y eres un ser que contiene muchas ideas, muchos valores, intereses, ideas que son compartidas por otros. Entonces yo creo que la parte más noble que debe tener uno de agradecimiento por lo que has podido hacer, sea mucho, sea poco, es porque te debes a la sociedad. Entonces la responsabilidad social es retribuir y buscar en tu entorno, y más allá de tu entorno, no nada más en las personas que están cercanas a ti, sino más allá, en la medida de tus posibilidades, contribuir a mejorar las condiciones de su vida y de la vida en general de las personas, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad social es concebirnos como un ente colectivo y renunciar a varias individualidades, ¿no? A varias cuestiones individuales nuestras. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con una serie de preguntas. Se acabó este periodo de preguntas rápidas. Muy bien, Leo. ¿Cómo encuentras inspiración y generas ideas para tu investigación? Fíjate, es una pregunta que tiene que ver con algo que dije antes. Cuando me siento saturado o que me faltan ideas y esto, salgo a caminar. Solo tengo perros, también tengo que tener también, es usted de mis talentos ocultos, tengo 5 perros. Y salgo con mis perros a pasear, y mientras camino y esto tengo muchas ideas. Nadar. Cuando nado también me surgen varias ideas. Pero generalmente me surgen cuando estoy en silencio y solo. Hay veces que sí pongo música y es cuando oigo música minimalista, ¿no? Es cuando a mí me gusta y esto pues tratar de pensar y repensar las ideas para dar cabida. También me es muy útil salir y observar la sociedad, salir y caminar y ir y mientras estás haciendo tus compras o estás visitando, lo que sea, mantener esa visión de científico social sobre la realidad de las cosas, cómo está la distribución de agua, en qué condiciones viven las personas donde estás yendo. Entonces, de observación directa, creo que es una fuente muy importante para alimentar nuestras investigaciones, porque además nos acerca a lo que realmente puede requerirse y este contacto mucho menos abstracto con la realidad. Muy bien. Oye, y de todos estos lugares que has visitado y que has compartido con nosotros, ¿existe alguno o algún evento académico o alguna circunstancia personal que te haya marcado especialmente y haya detonado algo en ti para cambiar el rumbo o tomar la decisión de ir a otra universidad o enfocar tus investigaciones más específicamente? ¿Ha habido algún momento así? Sí, han habido varios, pero bueno, ahora me viene a la mente uno muy claro. En el 2015 recibí una invitación de la Universidad de Suzhou en Taipei, Taiwán, para hacer una estancia de investigación allá. Estuve 6 meses en Taiwán y realmente fue una experiencia muy enriquecedora, no solamente desde cómo organizan y cómo conciben ellos la universidad y el trabajo universitario, desde las ciencias sociales, porque era el área de ciencias sociales la que me invitó en Taiwán, sino qué es lo que ellos requieren para sentir que están contribuyendo para su sociedad. Y de pronto cuando empiezas a encontrar que sociedades tan distintas como la mexicana y la taiwanesa confluyen en varias cosas, empiezas a encontrar también como esencias humanas, fundamentos del ser humano. Y bueno, pues les voy a dar una anécdota que no es que me haya marcado, pero que es muy curiosa de esta estancia en Taiwán. Tuvimos un congreso sobre defensa de derechos humanos y vinieron representantes de muchos países. Entonces hicimos una visita
a una isla que se llama la Isla Verde, que está enfrente de Taiwán y que está dividida por la corriente de Hiroshima, que es una corriente sumamente fuerte. Y era donde tenía, donde estaba el centro de reclusión de los enemigos políticos del sistema en la época de la ocupación japonesa. Entonces, la historia que les voy a contar es curiosa porque terminamos yendo a conocer las instalaciones de este presidio, pues habríamos sido unos 12, 15 profesores, y de todos ellos yo era el único que no había sido preso político. Qué bárbaro. Todos los demás habían estado en la cárcel. Y entonces los que nos están enseñando, nos enseñan una celda que tenía de estas típicas bolas de acero con cadena y todo. Y nos dijeron que si alguien se lo quería poner para que vieran lo que se sentía. Mis compañeros casi salieron corriendo. Y yo, como había sido el único que no había estado en la cárcel, les dije, pues pónganmelo a mí. Y de repente, pues me vistieron con estas bolas de acero que es dificilísimo caminar. Sí se puede caminar, pero caminas como una tortuga jalándote. Entonces, y me llenaron de cadenas para mostrarme cómo era el trato que se les daba día a día. Y entonces eso a mí me ilustró muchísimo, que yo como no había vivido esa experiencia, pues de pronto encontrarme en esa situación me pareció por demás extraño y también pues me hizo valorar muchísimo la idea de la libertad y cómo incluso cuando ya eres libre después de haber vivido una situación de aprisionamiento, puedes seguir viviendo esos momentos aunque haya pasado mucho tiempo, ¿no? Esa sería la anécdota. Ese periodo en Asia me marcó mucho, me dejó ver muchas otras perspectivas que normalmente en Occidente no manejamos. Y bueno, a la fecha es un grupo con el que todavía mantengo contacto. Qué experiencia tan interesante, Leo, porque creo que todos tenemos atrás una serie de momentos que nos definen en muchos sentidos y a lo mejor ese momento fue muy importante para lo que tú haces ahora. ¿Qué sería lo que tú considerarías que es esencial, que le recomendarías a nuestros estudiantes, que son las cualidades esenciales para ser un científico social o para hacer a lo mejor las líneas como las que tú trabajas? Creo que hay varias, pero la que me gustaría sobre todo señalar, la curiosidad. Sean curiosos, no se queden con las primeras explicaciones, siempre estén buscando entender mejor el mundo en el que se rodean y es indispensable el estudio. Esto no es algo que nos venga por alguna inherencia o inercia o algo. O sea, esta es una cuestión que tenemos que irnos formando y sentir curiosidad por nuestro entorno. No dar por hecho muchas cosas. Explíquense ustedes también el mundo que les rodea por sus propias palabras y por sus propios medios. Eso les va enriqueciendo y les va dando solidez para estar mejor parados en este planeta. Ok, fascinante, Leonardo, qué maravilla. A lo largo de esta temporada nos hemos dado cuenta cómo los estudios socioterritoriales, los estudios políticos y los estudios sociales te llevan a conocer el mundo, te llevan a conocer culturas, porque pues es lo necesario para entender pues esta gran amplitud de conflictos o incluso de posibles soluciones. Y con esto en mente y ya entrando al tema de qué se necesita para ser un buen científico social, también vamos a pedirte consejos para futuros alumnos. Pero antes de eso, bueno, para quienes nos escuchan fuera de la comunidad UAM, nosotros nos destacamos por tener una amplia plantel docente que tienen doctorado. Y de hecho esta pregunta nos la podrían contestar ustedes tres. Y también no quisiera dejar en el aire tanta coincidencia de que coincidieron en la licenciatura en el mismo plantel. Pero primero, una pregunta, ¿se pusieron de acuerdo o fue una amplia coincidencia? No nos pusimos de acuerdo, nos fuimos encontrando en el camino. Ok. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué deberían haber más personas inspiradas y motivadas a estudiar un doctorado o diferentes posgrados? Especialmente si se concentran en un sentido de estudio social, estudio político o socioterritorial. Bueno, creo que algo que te motiva muchísimo es ir construyendo gradualmente tu trayectoria, ¿no? El hacer tu servicio social, como comentaba Chucho, que fue una experiencia maravillosa, y luego titularte, tus primeros trabajos, y siempre ir observando cómo vas creciendo interiormente, y cuando
siente uno que se estanca, cuando sientes que ya no estás aprendiendo, es un momento para ver de otras maneras las cosas, de buscar lograr tu mayor potencial. Yo te diría, ¿no? Y eso tiene que ver en encontrar cosas que te agraden, que te gusten. O sea, dedicarse de corazón y hacer una licenciatura, una maestría y un doctorado en algo que no te interesa o no te gusta, es prácticamente, sería muy improbable que lo hagas, y además pues, es un camino a la infelicidad. Entonces creo que en el centro debe estar el sentirse bien con uno mismo. Ser feliz a lo mejor es un concepto demasiado ambicioso como para mencionarlo, pero siempre estar buscando el que uno se sienta contento con lo que está haciendo, con lo que va realizando, y ir buscando horizontes, hacer cosas que tengan algo a continuación. Y así se hace una maestría y más adelante se puede hacer un doctorado y así poder hacer una trayectoria científica dentro de las ciencias sociales. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente y añadiría que la constancia, la curiosidad, la inquietud son motivadores fundamentales. Es decir, vas a dar un trabajo, luego te sientes incómodo, buscas otro, pero de manera paralela vas a los cursos de inglés, de italiano o algo. Nosotros vivimos una época en la cual no había tanta oferta como ahora. Entonces, si había un curso gratis de italiano, te inscribías, ¿no? O salía una beca de no sé qué cosa, aplicabas. Había pocas opciones en ese sentido para plantearse nuevas cosas, nuevos caminos. Y ahora hay una gran oferta de cursos y yo creo que esa inquietud permanente por seguir aprendiendo es algo que resulta muchas veces como no sé, una soga que nos puede ayudar a salir adelante cuando nos sentimos estancados en un trabajo o una situación de pareja o alguna inquietud existencial que no logramos destrabar. Siempre tienes el estudio, siempre tienes una oportunidad para seguir adelante si has sido constante con eso. O sientes que te estás estancando, hace 3 años que no tomas un curso de nada, ¿no? Seguirte actualizando, eso siempre te va a permitir conocer otras personas, participar en becas, entrar, se abren otras puertas para ti. Eso es fundamental. Sí, yo también coincido. Para mí es como, yo creo que parte de una pasión, ¿no? O sea, como que hay algo allá afuera que te atrapa, que te llena de una energía que quieres mantener. Y yo creo que eso es lo que te da fuerza para continuar un proceso. Como lo decía Leo, esto es un proceso largo, tiene momentos difíciles, tiene momentos muy duros, de muchos retos, pero la única manera pues sí, de sobrellevarlo es porque te hace muy feliz, porque te llena. Y yo creo que en el proceso es muy importante no solamente el descubrir, como dices tú, el tener esta necesidad de descubrir, de poder explicar algo, sino también creo que implica cómo transmites eso que estás construyendo. O sea, la construcción del conocimiento, cuando ya estudias una maestría y un doctorado y te enseñan teoría, metodología y un montón de cosas que debes de saber, viene como con esa otra responsabilidad. ¿Cómo transmites eso que estás generando? Y yo encuentro un regalo enorme, ¿no? En el regreso. O saber cómo descubrimos juntas o juntos en el salón de clase algo, para mí no necesitaría que me pagaran en la universidad, pero qué bueno que me pagan porque si nos mantenemos. En las preguntas rápidas todos respondieron, uy, alto, uy, bien. Entonces me alegra saber que de todas maneras hay cierto apoyo y cierta motivación para seguir en las clases. Excelentes respuestas, muchísimas gracias a los tres. De hecho, casi nunca preguntamos a los tres, pero tenía una curiosidad aprovechando que todos son doctores. Y en ese sentido, también en esta carrera tan compleja que has tenido en todos estos años, ¿qué consejos le darías a otros profesores y a todos los que nos escuchan para equilibrar tu carrera, tu profesión con tu vida personal? ¿Hay algún equilibrio entre tu vida científica y tu vida personal? Sí, tienes que estar continuamente, pues, poniendo cortafuegos, por decirlo de alguna manera, pues de forma
que pues asistas a las reuniones de tu familia cuando se vean los cumpleaños, las navidades, porque cuando estás haciendo el doctorado no siempre puedes. Hay momentos en la vida en que te encierras. Yo mi vida social, mientras mis amigos se divertían mucho en sus fiestas y demás, pues muchas veces yo no asistí. Muchas veces a los que somos doctores pues nos pasó que nos fue limitando esta situación, pero pues es porque lo que decía Fernanda también es muy cierto, te llenan otras cosas, también eres muy feliz con otras cosas, pero sí hay que dar un espacio a la familia, hay que dar un espacio a vivir en sociedad, y también retomando lo que dice Jesús, también tomar cursos y bueno, ir al cine, ver exposiciones. Yo siempre les insisto a mis alumnos, el ser universitario no es una formación de una carrera, sino es tener una vida universitaria, de inscribirte a deportes, participar de las kermeses, ir a los ciclos de cine, hacer exposiciones, tomar talleres de danza, de lo que a ti te guste. Es un lugar para explorarte como un ser integral y no nada más como el espacio del conocimiento puro que adquieres en las aulas, ¿no? Sin duda, sí, hay que proponerse ser lo que uno quiere ser. No por venir a la universidad uno va a ser culto, tiene que uno proponerse ser culto, leer más, hablar mejor, escribir mejor, explorar la pintura, la escultura, la danza, aprovechar todos los cursos gratuitos que ofrece la universidad. Luego va a ser muy difícil tomarlos o va a haber que pagarlos, va a haber otras prioridades, Claro. ¿no? Pero hay que proponérselo y disfrutarlo. Muy bien. Bueno, yo quisiera saber, Leo, ¿cuál crees tú que es el resultado, la idea principal más importante de tu investigación? La universalización de los derechos humanos. El hacer notar que si nos encerramos en las fronteras nacionales, los derechos humanos no operan, pierden su esencia, ¿no? Y ahora que estamos viviendo esta situación tan particular con la migración a nivel planetario, no nada más vamos a decir que con México con Estados Unidos o Canadá con Estados Unidos, o sea, sin poner flujos en medio, está habiendo una incremento en la movilidad de los seres humanos, pero se está también formando una idea que hay seres humanos de primera y de segunda. Y eso es lo que hay que combatir. Y creo que esa es una contribución que hay que hacer nosotros que estamos haciendo estudios de migración desde el seminario en estudios multidisciplinarios de migración internacional. Buscamos hacer estos valores universales que independientemente de donde esté ocurriendo determinado suceso que violenta a una persona, se considere con el mismo peso en un país que en otro. Los mecanismos para hacerlos valer, ese es todo un tema que podríamos tratar en nuestra siguiente cápsula, porque si no, los invito a inscribirse en mi curso. Claro. Bueno, pues hablando justamente de esa invitación tan oportuna, hemos notado a lo largo de las temporadas que definitivamente para estudiar cualquier ingeniería o licenciatura se necesita interés, pasión, compromiso. Entonces, ¿por qué alguien interesado en las ciencias sociales, en lo socioterritorial, debería estudiar específicamente aquí en Huamcoajimalpa? Bueno, es que aquí tenemos una planta de profesores increíble realmente. Sí, mis colegas son buenísimos. Además, la verdad es que tenemos un ambiente de trabajo muy amable. Nosotros tendemos a ser muy sensibles, estrictos, sí, pues lo que se necesita, pero también somos bastante sensibles a la educación de los chicos en edad de formación. Y pues es una especialización que no hay muchas opciones, pero yo no les diría que sea por eso que venga, por falta de opciones. Yo les diría que no, porque sino más bien es porque es una gran opción en la cual ustedes pueden ver la idea de la atractividad territorial, del desarrollo del territorio desde muchísimas ópticas. Y ahí es donde ustedes pueden encontrar una gran empatía con sus intereses, pues desde los estudios urbanos, desde estudios culturales, sociológicos. Da una cabida muy grande el estudio del territorio desde la óptica que ofrecemos aquí en la licenciatura de estudios socioterritoriales.
Ok, fascinante. ¿Y nos podrías comentar sobre qué, para quienes nos escuchan de fuera, la UEA, aquí les decimos son nuestras asignaturas, la unidad de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué UEAs impartes? Mira, imparto en licenciatura normalmente en México siglo XX, que soy un apasionado de la historia de México, y normalmente hacemos un recorrido prácticamente desde la colonia hasta nuestros días. Nos saltamos la barrera del siglo XX y saltamos al XXI. Y me gusta pues discutir con los alumnos también cosas que están pasando ahora mismo. También imparto procesos políticos contemporáneos. Hace rato que no me han programado ahí, pero también la he impartido. Y básicamente, como soy coordinador del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la división, entonces pues frecuentemente estoy impartiendo en posgrado seminarios de integración y seminarios también de estudios políticos, porque tenemos también alumnos que entraron a nuestra línea que se están haciendo una trayectoria de estos estudios. Entonces, balanceo entre el posgrado y la licenciatura, la impartición, y pues muchos son estudios que tienen que ver con problemáticas sociales, políticas y económicas actuales. Ahorita, por ejemplo, estamos estudiando la repercusión del retiro de la cooperación internacional estadounidense en el mundo, en la esfera europea. Eso es lo que estamos ahorita trabajando en nuestro seminario de investigación, acción política contemporánea. Ok, fascinante. Alumnos, futuros aspirantes, ya saben, revisen muy bien el plan de estudios, eso aplica para todos, pero si quieren volver a encontrar a Leonardo, ya saben a dónde apuntar. Y bueno, ya llegamos al final de este programa, y como es la primera vez que nos acompañan, yo quisiera preguntarles qué les pareció esta experiencia. Yo he disfrutado muchísimo la experiencia. Me cuesta trabajo cortar la entrevista. Me gustaría seguirles platicando más cosas, pero entiendo que llega todo lo bueno a su fin. Y para mí, pues ha sido un mecanismo, una dinámica muy cordial la que han dispuesto. Me da muchísimo gusto encontrarme con Jesús en otro lugar nuevo, otra vez, nuevamente. Siempre es un gusto, con Fernanda, a quien aprecio también muchísimo. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Ha sido una experiencia maravillosa. Okay. Sí, claro. La verdad es que me he sentido muy a gusto en esta experiencia a cuatro voces. Ha sido un diálogo muy horizontal y muy agradable, muy respetuoso, y además he revisitado momentos fantásticos con nuestro invitado, y espero que se repita esta experiencia. Muchas gracias por la invitación. Ok, maravilloso. Qué gran coincidencia juntarlos específicamente ustedes dos, y una excelente charla. Muchísimas gracias por participar. Igual el tiempo se nos fue rapidísimo, pero tenemos que ser un poco más estrictos en ese sentido. Y pues igual, interesantísimo todos los temas que nos han expuesto, porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina, escucharon al doctor Leonardo Díaz Abraham. Mucho gusto. Fue un placer estar con ustedes y compartir este espacio. Muchísimas gracias. Siempre eres bienvenido a la cabina. Muchas gracias, Karen. Como entrevistador invitado al doctor Jesús Octavio Elizondo Martínez. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. A la doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Muy lindo episodio. Nos encantó conocer a Leonardo en esta ocasión, y bueno, pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina, y a ti que nos estás escuchando. Recuerden seguir todas nuestras redes sociales, sigan al canal de Spotify y YouTube, y denle me gusta a nuestras publicaciones. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega, y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.